España ha producido excelentes bandas de power metal, pero una que debe de tomarse en consideración es Darkmoor, quien se ha enfocado en un estilo sinfónico que no tiene nada que envidiar a las bandas anglosajonas. Esa es la reseña del póster de la banda Darkmoor. En 1993, Enrique García y Javier Rubio formaron la primera alineación de la banda, en donde buscaron enfocar su estilo musical en el género de power metal, pero dando una gran importancia al estilo melódico, el cual no era muy considerado en cuenta por las bandas españolas, pero que comenzaba a tener fuerza en varios países de Europa. Tuvieron que transcurrir 7 años para que la banda pudiera lanzar oficialmente un álbum, y en ese tiempo lanzaron 3 demos titulados Tales of the Darkmoor en 1996, Dreams of Madness en 1998 y Flying en 1999. Fue en 1999 cuando prepararon el disco Shadowland, el cual sirvió para que pudieran trascender en el género, pero recibió considerables críticas solo por ser una banda hispana que interpretaba canciones en inglés, pero defendieron dicha postura al señalar que no cambiarían su estilo, al considerar que de esa manera mantenían la influencia de bandas de power metal que sirvieron para generar su estilo, logrando abrir conciertos para la banda Demon Wizard en España. Al año siguiente, Darkmoor ingresa nuevamente al estudio, en donde prepararon el lanzamiento del disco The Hall of the Olden Dreams, que contó con la producción de Luigi Stefanini, quien trabajó con bandas como Rhapsody, Vision Divine y Labyrinth, bandas en donde Fabio Lione fue vocalista. La calidad del disco mejoró considerablemente gracias al estudio italiano, el cual fue distribuido internacionalmente, convirtiéndose en la primera banda española de metal que se distribuye a través del mundo. Sí, mucho antes que Mago de Oz, si es que se considera metal, y se logró colocar como la banda revelación del año, elegida por los lectores de la revista Heavy Rock. El estilo musical de Darkmoor en los siguientes discos no tiene muchos cambios en la estructura musical, a pesar de los diversos cambios en su alineación, incluyendo la de su vocalista, y aunque muchos consideran que el disco homónimo de la banda es más ruidoso y sombrío que los discos anteriores, en donde contaron con colaboraciones de conocidas sopranos que interpretaron los coros. La banda se ha encargado de realizar presentaciones principalmente en el viejo continente, pues su popularidad en Europa y en Asia fue en aumento, obteniendo reconocimientos por revistas que casualmente son españolas. Pero no se puede discutir que su estilo musical es bueno, a pesar de las críticas que recibieron en un inicio. Al ser una banda española, no se limitó para interpretar un buen power metal en inglés. Uno de los discos más polémicos fue Project X, el cual fue lanzado en el 2005, en donde los fanáticos esperaban la clásica temática de fantasía y literatura medieval, pero sorprendieron con temas relacionados con conspiraciones gubernamentales, abducciones y todo lo relacionado con el tema OVNI, en donde las composiciones tomaron un toque más sinfónico. La banda se mantiene activa hasta el día de hoy y las críticas en Europa siguen siendo a su favor, aunque con la llegada de bandas españolas como Avalanche, Mago de Oz y el fortalecimiento de Azrael, quienes se enfocaron en el power y folk metal, pero su estilo musical y letras en inglés siguen siendo un toque que mantiene a la banda, aunque en sus últimos singles se ha preparado temas completamente en español para tratar de dar un ligero giro, pero la música sigue manteniendo la esencia que ha fortalecido a Darkmoor.